Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli. Muy bien, seguimos. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como es de costumbre, saludo cordialmente a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, Radio Mercosur, que nos toma todo el cono sur de América Latina, y también Millennium FM con la conducción de Enrique Llamas de Madariaga. Bueno, volvemos a la Argentina, volvemos porque recién estuvimos también dialogando con un importante abogado sobre el tema de la tecnología, pero vamos a cambiar un poco de temática y nos vamos a meter en el mundo de la aeronáutica, en el mundo, ese mundo apasionante que debe ser comandar un avión. Bueno, volar ya es apasionante, pero tenemos la gran oportunidad de hablar con Juan Pablo Massieri, es comandante del Airbus A330 de Aerolíneas Argentinas y secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Así que tengo mucho gusto de saludarte, Juan Pablo, bienvenido a Miami. Hola Agustín, ¿qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. Una corrección nada más, porque no quiero apropiarme de títulos, soy secretario de prensa del Sindicato de Pilotos, de APLA de Argentina. Ah, ok, bien corregido, bien corregido. Bueno, para aclarar cualquier cosa, hablando de tu cargo de secretario de prensa, sé que viajaste hace pocos días, bueno, pocos días no, ya lleva bastantes meses, junto a 17 trabajadores en el vuelo más largo de tu vida a Shanghái. Sí, así fue. Tuvimos la posibilidad de hacer, en mi caso personal, hice 2 vuelos de este tipo para traer insumos médicos. Cuando se iniciaba la pandemia en Argentina, se tomó Aerolíneas Argentinas como una herramienta estratégica para traer insumos desde China, y fue así que bueno, nos propusieron hacer ese vuelo. Fue un vuelo, como lo dijiste vos, un vuelo muy largo, porque hubo que dar una habilitación especial por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil de Argentina para poder sobrepasar los tiempos máximos de servicio, descartar los tiempos de descanso. Y bueno, fue un vuelo de 52 horas de vuelo, estuvimos casi 70 horas en total a bordo del avión, y así fue que se hicieron 35 operaciones de esas, y hoy se están previendo 6 operaciones más, pero ya por otra ruta, por una ruta vía Europa. En ese momento lo hicimos vía el Océano Pacífico, hoy directamente se está haciendo vía Europa y se da directamente la vuelta al globo terráqueo, volviendo por el Pacífico para aprovechar los vientos y para llevar carga desde Sudamérica a Europa. Juan Pablo, hace un tiempito leí una afirmación tuya sobre una pretensión que me pareció muy interesante y además muy válida, que Aerolíneas Argentinas tenía que ser una herramienta estratégica. Dame un poco el contexto y si esto crees que se puede conseguir. Sí, nosotros como trabajadores siempre lo pusimos en esos términos. Y en estos momentos de pandemia quedó demostrada que las aerolíneas son herramientas estratégicas. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que nos quisieron hacer creer que el mercado lo podía todo, lo regulaba todo, y era capaz de sostener a una industria, al primer momento que se decretó el COVID-19 y que empezó a impactar en las líneas aéreas por las restricciones propias, por la posibilidad de contagio, ahí se vio reflejada la importancia que tenían muchas aerolíneas para ir a buscar insumos, para hacer el traslado de pasajeros de repatriación, cuando no era económicamente rentable hacerlo. Así fue que en el caso de Argentina, pero no solamente es el caso argentino, sino en todo el mundo, se tomaron líneas aéreas como referencia a las cuales los gobiernos apoyaron, soportaron, sostuvieron, y de esa manera se logró traer insumos, se trabajó estratégicamente
para cada uno de los países. Cuando nos tocó viajar a China, tuvimos la posibilidad de compartir en la plataforma de carga la posición de estacionamiento con aeronaves de Lufthansa, con aeronaves de Aeroméxico, de Iberia, que estaban haciendo todas el mismo trabajo que estábamos haciendo nosotros. Así que, ¿el por qué una herramienta estratégica? Bueno, por esto, porque es necesario cuando la sociedad lo requiere, y también en tiempos normales, si se quiere, las aerolíneas muchas veces vuelan a donde es rentable y quedan otros lugares que por ahí, Claro. por no serlo, quedan desconectados. Claro. Entonces, esa es la idea general un poco del porqué de una herramienta estratégica. Incluso es lo que decís respecto de muchos lugares que quedaron aislados por la estrategia, por las rutas, porque, bueno, porque la situación se daba así en nuestro propio país. Muchas regiones y muchos lugares quedaron muchas veces desatendidos. Pero creo que hoy se ha ramificado bastante y se ha crecido en la cobertura de todo el país prácticamente. Sí, hoy está la red de vuelos abarca bastante, pero de nuevo, hay lugares en Argentina donde Sí. por ahí no es tan rentable Uh-huh. ir, pero sí es importante generar recursos, cuando un avión llega a un aeropuerto, se generan otro tipo de actividades económicas que Uh-huh. potencian a la zona a la cual se está asistiendo. Y muchas veces, porque hay poco flujo de pasajeros, se evita que haya una ruta a esos lugares, y es ahí donde el Estado, y a través de una empresa como Aerolíneas Argentinas o como alguna empresa estatal, es la que potencia esa zona a través de utilizarla como una herramienta. Sí, imagino que también en cada destino hay una estrategia gubernamental de la provincia o del espacio y ustedes tienen que comprenderla y aceptarla. No creo que se pueda hacer Absolutamente. cualquier cosa. Cada región tiene una actividad comercial distinta, cada región tiene una situación social distinta, una cobertura, una logística. Hay veces que en muchos casos hay provincias que por ahí no tienen la complejidad médica que se requiere para tratamiento de algunos pacientes, entonces es necesario derivarlos a Buenos Aires. Ahí también intervienen una línea aérea de bandera. Entonces, hay distintas realidades y obviamente hay que adecuarse a cada Claro. una de ellas. ¿Y cómo salió Aerolíneas Argentinas o cómo está transitando este camino del COVID, que marcó el COVID, que marcó condiciones, que marcó limitaciones, que afectó los vuelos? ¿Cómo está saliendo de todo eso? Y la verdad que ha impactado muy fuerte, como ha impactado a nivel global en la industria aerocomercial, principalmente en la industria aerocomercial, producto de la serie de restricciones y la limitación de vuelos. En Argentina se limitaron los vuelos, estuvieron 8 meses sin haber vuelos dentro del interior de Argentina, y eso obviamente impacta de una manera muy fuerte en cualquier empresa, y Aerolíneas no estuvo exenta de eso. Ahora de a poco se va recuperando, empezaron las operaciones hace relativamente poco, y las expectativas que hay son difíciles, son duras, porque entendemos que va a tardar muchísimo tiempo en recuperarse la actividad que había prepandemia. La Organización Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, que es la representante de las empresas aerocomerciales, está haciendo una proyección de que hasta 2024 aproximadamente, una vez que se encuentre la vacuna, no se van a recuperar los niveles de transporte de pasajeros que había en la prepandemia, con lo cual para las líneas aéreas va a ser muy, muy dificultoso el reinicio, y por eso, una vez más, es necesario la participación de los estados, en tanto y en cuanto como auditores, como controladores, tratando de sostener la actividad, porque en el mundo hay más de 5 millones de trabajadores aeronáuticos que hoy están esperando poder reinsertarse y poder empezar a trabajar de nuevo, con lo cual va a ser un trabajo muy, muy serio que van a tener que afrontar los estados. ¿Se restableció ya esos 4 destinos que estaban de alguna manera operando por algunas otras filiales del grupo? Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, ¿se rehabilitó o todavía sigue teniendo contratiempos? No, Aerolíneas ya empezó a volar en todo lo que es el Cono Sur, se está volando a Brasil, se está volando a Chile, se están haciendo vuelos a Paraguay, hay algún que otro vuelo a Lima, pero con muchísimas restricciones todavía,
por la cantidad de pasajeros y por las propias limitaciones de cada uno de los países respecto a lo que es la circulación. En cuanto a Estados Unidos, se estaba volando a Nueva York y a Miami. En estos momentos solamente se está operando en Miami, producto de las restricciones que aparecieron también en New York. Así que suponemos que a fin de diciembre, a principios de 2021, se reiniciará también la ruta a New York nuevamente, y a Europa se está volando a Madrid. Por ahora solamente Roma no se está haciendo. De nuevo, está todo directamente vinculado a toda esta serie de programas y de restricciones distintas que tienen cada uno de los sectores, y que eso hacen muy difícil la planificación. No tanto la restricción por la posibilidad potencial de un contagio a bordo, sino por lo que implica la circulación de los pasajeros una vez que llegan y en el prevuelo, ¿no? Como trabajador, como representante también de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en el sindicato, ¿cómo les cayó a ustedes primero la salida de aerolíneas del país, que dejaron, por supuesto, su lugar? Veremos cómo se reemplazó ese espacio, la gente que quedó sin trabajo, y también el tema del aeropuerto, o si es que así se llama, de Palomar, que muchos intereses en tratar de levantarlo, de que no siga funcionando. ¿Cómo lo ven ustedes, los trabajadores? Sí, es un tema de muchísima complejidad. Esto tiene que ver o está directamente alineado con lo que fue la política aerocomercial que llevó adelante el gobierno de Macri, en el cual se le dio la posibilidad de empezar a funcionar a distintas líneas aéreas de una manera muy negativa, si se quiere, tanto para los trabajadores, porque eran empresas que en principio no cumplían con los mínimos requerimientos que exige la normativa argentina para hacerlo. Empezaron en una operación bastante irregular, con una calidad de las operaciones bastante baja, con una serie de incidentes, y con condiciones laborales, obviamente, que los trabajadores aeronáuticos no estábamos de acuerdo, y cuando nosotros lo manifestamos en tal manera, la opción que tomó el gobierno en ese momento fue propiciar la formación de sindicatos de empresa, propios de empresa, para de esa manera atomizar la fuerza sindical que había de los trabajadores aeronáuticos y poder ir adelante con este tipo de empresas. La verdad que hoy estamos sumamente preocupados porque ese tipo de políticas que en su momento se fueron aplicando, todavía no hay una claridad que este nuevo gobierno, que nosotros preveíamos que por ahí podía modificar algo de esto, haya tomado algún tipo de determinación en ese sentido y haya modificado algún tipo de este tipo de políticas. Así que por eso es que mañana estamos haciendo una manifestación para visibilizar la situación actual de los trabajadores aeronáuticos. ¿Cuáles son los temas principales que van a reclamar en la marcha de mañana? Fundamentalmente, entender que hay muchísimos trabajadores que hoy están degradando su trabajo, se están perdiendo trabajos. La TAM, por ejemplo, es un caso específico en el cual ha decidido retirarse del mercado argentino, pero ya en el primer día de la pandemia. Desde el gobierno nacional, la verdad que no se ha gestionado de una manera correcta, creemos, el conflicto. En ningún momento se convocó a los directivos de primera línea de LAM para poder resolver este conflicto. Desde los sindicatos aportamos ideas, aportamos algún tipo de alternativas para evitar la pérdida de fuentes laborales, y desde por parte del Ministerio de Trabajo no hubo ningún tipo de decisión para que los directivos de primera línea de LAN se sienten a la mesa de negociación. Vinieron solamente directivos de la tercera línea, que nunca se pudo llegar a un entendimiento, con lo cual preveemos o entendemos que la decisión de retirarse del mercado de Argentina estaba dada desde un primer momento, producto de la posibilidad que había tenido LAN en los 4 años anteriores de transferir pasajeros, transferir recursos a sus filiales de Sudamérica o de Latinoamérica,
en desmedro de los trabajadores que están en Argentina. Y hoy LAN sigue vendiendo pasajes, sigue operando dentro de Argentina con filiales extranjeras sin dar respuesta, primero a un montón de pasajeros que tienen tickets comprados dentro de Argentina, pero tampoco les está abonando a los trabajadores, les está pagando les está abonando pero de una manera parcial, no ha cumplido con las decisiones administrativas y jurídicas que tienen que le ha puesto el gobierno, así que entendemos que se deben modificar este tipo de políticas. Después hay algunas otras cuestiones administrativas que se habían dado en el gobierno anterior que no han sido modificadas, como por ejemplo la posibilidad de licencias extranjeras para que pilotos extranjeros puedan operar en Argentina, que eso fue algo que nosotros pusimos muchísimo rechazo y logramos suspender esa medida, pero aún no ha sido descartada o no ha sido suprimida. Así que bueno, son varias las situaciones que se nos presentan y es lo que mañana queremos visibilizar, entendiendo que el gobierno ha tenido una importante injerencia en sostener algunos empleos, algunos trabajos, pero en el caso puntual de la política aerocomercial ha sido bastante pobre aún, sobre todo con las empresas fuera de Aerolíneas Argentinas. Tú y yo, que somos muy jóvenes, ¿viviremos algún día el sueño ese de que Aerolíneas Argentina cubra todo el país, que en cada provincia haya una recepción de un avión de aerolíneas y donde esos vecinos de cualquier lugar del país puedan viajar a cualquier otro lugar del país por aerolíneas? Bueno, hoy estamos muy cerca, hoy prácticamente todas las provincias están cubiertas por Aerolíneas Argentinas, las capitales de las provincias se vuela a 22 ciudades del interior, con lo cual una vez que se reinician las operaciones eso va a estar cubierto, y lo que tenemos la expectativa que así sea es el reinicio un poco más profundo en lo que son las rutas del exterior, ¿no? En las rutas internacionales, puesto que es muy necesario el ingreso de dólares en Argentina, y en ese sentido las empresas internacionales, no solamente Aerolíneas Argentinas, pero las empresas que quieran operar de manera internacional dentro de Argentina, con trabajadores argentinos, es muy importante, y desde las organizaciones sindicales, desde la primera hora, queremos sostener el trabajo argentino. Lo que no adherimos es a la modificación de las condiciones laborales y que la rentabilidad que se proponen esas empresas sea sacada de esas condiciones de los trabajadores. Así que no solamente es Aerolíneas, sino cualquier empresa que quiera venir a gestar trabajo argentino va a ser muy bien recibida y va a ser apoyada por los trabajadores. Bien, para despedirte, Juan Pablo, retomemos el tema de mañana con la marcha, el objetivo de la marcha y a quién va dirigida ese tipo de reclamo. Principalmente lo que queremos visibilizar es una gestión muy pobre hacia los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte de la Nación. El Ministerio de Transporte es necesario que tome la acción necesaria para modificar la política aerocomercial y permitir que las empresas que hoy no están funcionando, tenemos trabajadores de Aviana Argentina que hace 19 meses que no cobran su salario. ¿Cómo? Y están en ¿Perdón? 19 meses sin cobrar el salario, pararon las operaciones, pero nunca hubo una decisión por parte del gobierno de decir, bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Acá en Argentina se están dando ayudas económicas producto de la pandemia. Bueno, estos trabajadores de Avian no han podido acceder a ni siquiera a esas ayudas gubernamentales o estatales que está dando. Entonces, es necesario modificar para darle contención y protección a este tipo de trabajadores. Tenemos una empresa Andes que está en la misma situación con trabajadores que hace 7 u 8 meses que no perciben su salario y ellos sí están solamente cobrando la ayuda que está dando el Estado. Los trabajadores de la TAM, tenemos muchos trabajadores que hoy están viendo reflejado que ni los despiden, les están pagando la mitad de su salario o los están extorsionando con diciéndoles que, bueno, que si no toman un retiro voluntario que les están ofreciendo, posiblemente luego les sean menor. Entonces entran en esa duda y terminan aceptando quizás menos de lo que les corresponde por indemnización. Hay una serie de cuestiones que hay que modificar cuanto antes y la debe abordar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte. Y en ese sentido estamos. Como trabajadores hemos aportado permanentemente, vamos a acompañar a un gobierno que ha decidido
en la macro proteger el trabajo, y creemos que es la herramienta para modificar las políticas agrocomercial que había llevado el gobierno de Macri. Pero bueno, hay que dar algunas muestras, y en ese sentido estamos tratando de visibilizar mañana esta situación. Juan Pablo, te agradezco infinitamente todo este tiempo, valoro mucho tu gentileza de atendernos, y también, bueno, estamos apoyando la gestión de los trabajadores, la gestión de la empresa porque es la nuestra, y también quedamos a disposición tuya, de APLA, de Aerolíneas Argentinas, para hacerle llegar la información que ustedes consideren conveniente a los argentinos que están en cualquier lugar del mundo. Yo te agradezco, Agustín, principalmente porque muchas veces nos es difícil comunicar, o nos es difícil argumentar algunas cuestiones, puesto que hay una visión generalizada muchas veces de los sindicatos como herramientas para poner trabas o palos en la rueda. Nosotros estamos para aportar sostenidamente, y por eso te agradezco la posibilidad que nos das, aún muchas veces en el disenso, poder al menos expresarlo. Así que muchas gracias. Y a disposición Es recíproco, Juan Pablo, por tu gentileza. Que tengas buen día. Bueno, mañana seguiremos los acontecimientos de la marcha, y si Dios quiere, pronto volveremos a conversar. Un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Que siga muy bien. Juan Pablo Massieri, desde APLA, Asociación de los Pilotos de Líneas Aéreas de la República Argentina, integrante, por supuesto, uno de los, ¿cómo se dice? Uno de los que conduce los aviones, un comandante de los Airbus de Aerolíneas Argentinas. Y a los cuales tenemos que estar siempre agradecidos porque recorren el mundo, llevan mucha gente, traen mucha gente, y dependemos de ellos. Bueno, un gran abrazo, Juan Pablo. Un abrazo. Chao.